Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Les mando un abrazo gigante desde aquí y les doy la bienvenida a su canal favorito, donde hablamos de todo lo que nos apasiona, especialmente en nuestras series turcas. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar y que me han pedido muchísimo. Vamos a sumergirnos en el drama, la pasión y sobre todo, en el amor al límite entre Yaman y Demet. Vamos a analizar esos momentos clave donde el arrepentimiento de Yaman es palpable, la magnanimidad de Demet al perdonar y cómo su amor, a pesar de todo, sigue siendo la fuerza que los une. Prepárense para un viaje lleno de emociones. Y antes de empezar, como siempre, no puedo dejar de recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismecitos de nuestras series turcas favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en esta historia. Ay, Yaman, personaje que amamos y odiamos a partes iguales, ¿verdad? Un hombre de principios leal, protector, pero también impulsivo, testarudo y a veces ciego por el orgullo. Y es precisamente ese orgullo el que lo lleva a cometer errores que lo marcarán profundamente y pondrán a prueba su relación con Demet. Lo vemos en esos momentos de tensión, donde las palabras salen disparadas como dardos envenenados, hiriendo a la persona que más ama. Lo vemos en esas decisiones impulsivas que lo alejan de Demet, dejándola con el corazón roto y llena de interrogantes. Pero lo que hace a Yaman un personaje tan interesante es su capacidad para reconocer sus errores. No es un hombre perfecto, ni mucho menos, pero sí es un hombre que aprende, que evoluciona. Y cuando se da cuenta del daño que ha causado, el arrepentimiento lo consume por dentro. Vemos ese arrepentimiento en sus ojos, en su lenguaje corporal, en su voz quebrada cuando le pide perdón a Demet. Un perdón que sale desde lo más profundo de su ser, un perdón que demuestra que el amor que siente por ella es mucho más fuerte que su orgullo. Profundicemos en esos momentos específicos. ¿Recuerdan aquella escena bajo la lluvia, cuando Yaman, tras una discusión acalorada alimentada por malentendidos y celos infundados, ve a Demet alejarse? La desesperación en su rostro era innegable. No era la rabia del momento, sino la cruda realización de que había arruinado algo precioso. Sus palabras, pronunciadas con la vehemencia del arrepentimiento, resonaban con una sinceridad desgarradora. Demet, por favor, perdóname. No quise decir eso. Estoy siendo un idiota. No puedo vivir sin ti. Esa escena, mis amores, fue un punto de inflexión, un momento donde el muro de orgullo de Yaman comenzó a desmoronarse. ¿Y es que quién no se ha equivocado alguna vez en el amor? Todos hemos dicho o hecho algo de lo que nos hemos arrepentido después. Lo importante es reconocer ese error y hacer todo lo posible por enmendarlo. Y Yaman lo intenta con todas sus fuerzas. Lucha por recuperar la confianza de Demet, le demuestra con hechos que está dispuesto a cambiar, a ser un mejor hombre para ella. No solo con palabras vacías, sino con acciones concretas. Recuerden cuando, para demostrarle su compromiso, Yaman renuncia a un importante negocio que pondría en peligro la felicidad de Demet. Ese acto de sacrificio, ese anteponer el bienestar de ella al suyo propio, habla volúmenes de su transformación. Y no olvidemos las pequeñas cosas, los gestos sutiles de cariño y atención, las notas escondidas, las flores inesperadas, los desayunos preparados con amor. Todo sumaba a la construcción de una nueva versión de Yaman, un hombre dispuesto a demostrar su amor día tras día. Ahora bien, hablemos de Demet. ¡Qué mujer! Fuerte, independiente, inteligente, pero también vulnerable y con un corazón enorme. Demet es la luz que ilumina la vida de Yaman, la brújula que lo guía por el camino correcto. Ella es la que lo ve más allá de su fachada de hombre duro, la que conoce su alma y sabe de su bondad. Demet no es una damisela en apuros, ni una víctima indefensa. Ella es una guerrera que lucha por su felicidad, que no se deja pisotear, que exige respeto y que no se conforma con menos de lo que merece. Su inteligencia emocional es envidiable, su capacidad para ver lo bueno en los demás, incluso cuando la han lastimado, es admirable. Ella es el pegamento que mantiene unida la relación, la que aporta la cordura y la empatía en medio del caos. Pero incluso el amor más grande tiene sus límites. Demet sufre profundamente por los errores de Yaman. Se siente traicionada, dolida, decepcionada. Y es que no es fácil perdonar cuando te han lastimado tanto.
Requiere una gran fortaleza interior y una capacidad de comprensión que no todos tenemos. ¿Se acuerdan de la noche en que Demet descubre la verdad sobre el pasado de Yaman, sobre esa sombra que lo persigue y que amenaza con destruirlos? La decepción en sus ojos era palpable, el dolor en su corazón insoportable. No era solo la traición en sí, sino la sensación de que Yaman le había ocultado una parte importante de sí mismo, de que no confiaba plenamente en ella. Esa noche, mis amores, Demet se sintió completamente sola, abandonada en medio de la oscuridad. Pero Demet tiene algo especial. Ella cree en el amor incondicional, en el poder del perdón, en la posibilidad de una segunda oportunidad. Y a pesar del dolor, decide darle a Yaman otra oportunidad. Lo perdona, no porque sea débil o ingenua, sino porque lo ama profundamente y sabe que él también la ama a ella. Su perdón no es un acto de sumisión, sino una decisión consciente y valiente de luchar por lo que cree. Es un reconocimiento de que todos cometemos errores, de que todos merecemos una oportunidad de redención. Es una muestra de su inmensa generosidad y de su profunda fe en el poder transformador del amor. Y ese perdón no es fácil. Demet no olvida lo que pasó, pero decide no dejar que el pasado la defina. Decide mirar hacia el futuro, construir una relación más fuerte y sólida con Yaman, basada en la confianza, el respeto y la comunicación. El proceso de reconstrucción de la confianza es lento y doloroso. Demet necesita tiempo para sanar sus heridas, para procesar sus emociones, para volver a creer en Yaman. Le exige honestidad, transparencia y compromiso. Le pide que le demuestre con hechos que puede confiar en él, que no la volverá a lastimar. Y Yaman está dispuesto a hacer todo lo necesario para recuperar su confianza. Es precisamente ahí donde vemos la grandeza del amor de Yaman y Demet. Un amor que supera los obstáculos, que perdona los errores, que renace de las cenizas. Un amor que se basa en la admiración mutua, en la complicidad, en la aceptación incondicional. Es un amor que trasciende las convenciones sociales, que desafía las expectativas, que se construye sobre la base del respeto y la igualdad. Es un amor que no tiene miedo de mostrarse vulnerable, de expresar sus sentimientos, de pedir perdón. Es un amor que inspira y que nos hace creer en la posibilidad de un final feliz. Es cierto que su relación no es perfecta. Tienen sus altibajos, sus momentos de tensión, sus diferencias. Pero lo importante es que siempre encuentran la manera de superar esos obstáculos juntos. Se apoyan el uno al otro, se escuchan, se comprenden. Y eso es lo que hace que su amor sea tan especial y tan inspirador. Analicemos esas diferencias. Yaman, con su temperamento impulsivo y su necesidad de control, a menudo choca con la independencia y la determinación de Demet. Él tiende a ser protector y posesivo, mientras que ella valora su libertad y su autonomía. Estas diferencias, lejos de separarlos, los complementan. Yaman aprende a respetar los límites de Demet, a confiar en su criterio, a darle espacio para crecer. Demet, por su parte, aprende a comprender la necesidad de protección de Yaman, a valorar su lealtad y su compromiso, a aceptarlo tal como es. A lo largo de la serie, vemos cómo Yaman y Demet evolucionan como personas y como pareja. Aprenden de sus errores, se vuelven más maduros, más comprensivos. Y su amor se fortalece con cada prueba que superan. Recordemos el momento en que Demet decide perseguir sus sueños profesionales, aunque eso signifique alejarse temporalmente de Yaman. Él, en lugar de oponerse a su decisión, la apoya incondicionalmente, reconociendo su talento y animándola a alcanzar su máximo potencial. Ese acto de generosidad y desinterés es una muestra del amor profundo y verdadero que siente por ella. Por eso, la historia de Yaman y Demet es tan cautivadora. Nos identificamos con sus personajes, con sus alegrías y sus tristezas, con sus errores y sus aciertos. Porque su amor es un reflejo del amor real, del amor imperfecto, del amor que lucha y que persevera. Su relación no es un cuento de hadas, sino una historia de dos personas que se aman profundamente y que están dispuestas a hacer todo lo necesario para que su amor funcione. Es una historia de segundas oportunidades, de perdón, de redención, de crecimiento personal y de amor incondicional. Y es que el amor al límite, ese amor que lo da todo, que perdona todo, que supera todo, es el que realmente vale la pena. Es el amor que nos transforma, que nos hace mejores personas, que nos llena de felicidad y de esperanza. Es el amor que nos da fuerzas para enfrentar los desafíos de la vida, que nos inspira a ser la mejor versión de nosotros mismos. Es el amor que nos hace sentir vivos.
Así que, mis amores, si están pasando por un momento difícil en su relación, si se sienten desanimados o decepcionados, recuerden la historia de Yaman y Demet. Recuerden que el amor puede superar cualquier obstáculo, que el perdón es posible y que siempre hay una segunda oportunidad. No se rindan ante la primera dificultad. Luchan por su amor, comuníquense, sean honestos y sinceros el uno con el otro. Recuerden que el amor es una construcción constante, un trabajo en equipo que requiere esfuerzo, paciencia y compromiso. Recuerden que el amor verdadero es el que lucha, el que persevera, el que no se rinde. Y si ese amor es correspondido, no lo dejen escapar. Porque el amor es el regalo más preciado que podemos tener en la vida. No se conformen con menos de lo que merecen. Busquen un amor que los haga sentir plenos, felices y amados. Un amor que los inspire a ser mejores personas, que los apoye en sus sueños y que los acompañe en sus desafíos. Un amor que sea un refugio seguro, un lugar donde puedan ser ustedes mismos, sin máscaras ni pretensiones. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Yaman y Demet, de sus arrepentimientos, de sus perdones y de su amor al límite. En resumen, hemos visto cómo Yaman, a pesar de sus errores y su orgullo, es capaz de arrepentirse sinceramente y luchar por recuperar el amor de Demet. Hemos visto cómo Demet, con su gran corazón y su capacidad de perdón, le da una segunda oportunidad a Yaman, demostrando que el amor incondicional puede superar cualquier obstáculo. Y hemos visto cómo su amor, a pesar de las dificultades, se fortalece con cada prueba que superan, convirtiéndose en un ejemplo de amor verdadero y perseverante. Su historia nos enseña que el amor no es un camino fácil, pero que vale la pena luchar por él. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Me encanta compartir estos momentos con ustedes y saber que les apasionan tanto como a mí estas series turcas. Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir creando contenido que les guste y que los haga reflexionar. Ahora, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les parece la relación entre Yaman y Demet? ¿Creen que Demet hizo bien en perdonar a Yaman? ¿Qué opinan de los arrepentimientos de Yaman? ¿Cuál es su escena favorita de la serie? ¿Qué lecciones han aprendido de la historia de Yaman y Demet? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Así que no se olviden de darle like, compartir y suscribirse. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les mando un beso gigante, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden siempre que el amor vale la pena. Hasta la próxima. Y no olviden, el amor es como una serie turca, lleno de drama, pasión y emociones intensas. Pero al final, siempre vale la pena luchar por el final feliz. Besitos.